Vamos a conocer el panel de carácter. El panel de carácter está ubicado en el menú texto, carácter, o presionamos el atajo control T. Aquí nos aparece una ventana emergente. A mí me gusta ubicarlo en esta zona de aquí, y este es el icono de carácter. Simplemente doy clic sobre él y se me despliegan las opciones de carácter. Con carácter yo puedo seleccionar un texto y cambiar el tipo de fuente que está usando. Puedo cambiar para Arial o Verdana, que era la fuente que tenía anteriormente. Puedo variar el tamaño de la letra, pero aquí me dan otras opciones. Puedo usar Itality, que es lo que se conoce como cursiva, Bold, que es negrilla, o Bold Itality, que es cursiva y negrita a la vez, o lo podemos dejar regular, que es como normalmente viene. Entonces, dependiendo del tipo de fuente que estemos usando, se nos despliegan varias opciones. Habrán fuentes que cuando nosotros las seleccionamos cambian las opciones de combinación. Esta trae regular, bond y semi-light, entonces ya hace una letra más delgada. Dependiendo del tipo de fuente, quien haya creado la fuente le cambia algunos aspectos y tendrá 2, 3, 4 opciones y hasta más, dependiendo el creador de la fuente. Como algunas fuentes no te dan sino solamente la opción regular, o no te dan sino una sola opción aquí. Entonces ya sabemos que podemos hacer combinaciones dependiendo la fuente que nosotros seleccionemos. Voy a dejarlo en Verdana regular. Ok, aquí yo puedo cambiar el tamaño. Yo le había colocado 10.5, pero normalmente los puntos después del número tengo que crearlo. Si yo quiero colocar 10.5, escribo 10.5. Bueno, seleccionando el texto escojo 10.5 y ya hago un texto que encaja totalmente en mi cuadro de texto. Otra forma de hacer variar el texto es con el interlineado. Si yo selecciono mi texto, puedo hacer que el interlineado sea más grande o más pequeño. Allí está en 12. Si yo lo subo a 13, miren que se mantiene todavía en 10 puntos el tamaño de mi fuente, pero ya me lo distribuyó de manera exacta en mi cuadro de texto. Como su nombre lo indica, el interlineado es la distancia que hay entre líneas y líneas. Si yo subo, si se dan cuenta, entre cada línea aumenta la distancia, como también lo puedo hacer que sea más pequeña, pero así quedarían muy apretadas las líneas y eso dificulta o cansa al momento de leer. Entonces les recomiendo que sean moderados cuando vayan a alterar el interlineado. Si no necesitan usar interlineado para apretar o alargar un texto, simplemente déjenlo en automático y quedará por defecto con el interlineado como fue creada la fuente. Otra forma de ajustar el texto que nos brinda aquí el panel de carácter nos habla del kerning. El kerning es la distancia que hay entre carácter y carácter, o entre letra y letra. Nos brinda unas opciones. Nos brinda que sea métrico, que viene por defecto, o óptico. Entonces varía también cuando cambiamos qué es kerning métrico y qué es kerning óptico. El kerning métrico es la distancia que el diseñador de fuente decidió que debería existir entre una letra y otra, o entre un carácter y otro. Pero cuando le damos óptico es la distancia en donde el programa considera que se deberían ver adecuada la separación de carácter y carácter. Podemos usar esto también para redistribuir los espacios. Si ya deseamos variar automáticamente la distancia entre letra y letra, o entre carácter y carácter, la opción de al lado ya nos brinda una tabla
ajustable. Les recomiendo que no le den más de 20 porque ya se verían muy separadas las letras y las palabras. Entonces esa es otra forma también de ajustar el texto. Miren que entre más van subiendo, también van rodando los espacios. Son trucos que a veces se hacen necesarios para redistribuir de manera adecuada nuestros textos. Entonces les recomiendo como un máximo 20. Las siguientes opciones deforman nuestras letras. Esta opción de aquí me la estira de manera vertical. Voy a estirarla bastante, 150. Miren cómo se estiró esa letra. Les recomiendo que en lo posible no lo usen. No usen esta opción, y si la van a usar, la usan muy mínima, por lo menos un 105%, pero lo ideal es que esté al 100%, ya que así fue diseñada esa letra. Esa la estira verticalmente y la opción de al lado la estira horizontalmente. Miren, allí estiré, alargué un poco más la letra. En alguna fuente se ve bien, pero no exageren. Si ya yo coloco 150, ya se ve demasiado estirada la letra. Tengo incluso que agrandar el marco de texto. Si necesitan estirar, alargar o encoger un tipo de letra y ya tienen que hacerlo de una manera muy brusca, en un 150, un 130, lo que yo les recomiendo es que mejor cambien de tipos de letra, que hay tipos de letras que son alargados, otros achatados, otros más angostos. Entonces mejor cambien de tipo de letra, pero traten en lo posible no deformar una letra ya que vino previamente creada. Con esta opción de acá también nos da una opción en cursiva. Dice aquí falsa cursiva. Voy a subirle una inclinación de unos 10 grados y miren que ya quedó en cursiva la letra. Eso lo pueden utilizar cuando el tipo de letra no te trae la opción Itality, pero si ya tiene Itality, lo mejor es que no deformen la letra. Voy a dar control Z, y que si quieren que vaya en cursiva, simplemente aquí, y si es Bold Itality porque era negrita y cursiva a la vez. Entonces, en la medida de lo posible, usen las opciones que ya vienen predeterminadas en los textos, ya que esas fueron analizadas para que se vean bien. Esta opción de la izquierda nos brinda un desplazamiento vertical. Les voy a mostrar. Voy a crear aquí un asterisco, y si yo lo quiero subir o bajar más, aquí lo voy a subir. Lo subí bastante, o si lo contrario lo quiero llevar un poco más abajo. Cualquier carácter, por lo menos el número, yo voy a subirlo un poco con relación a lo demás. Puedo usar el desplazamiento vertical. El panel de carácter también nos brinda otras opciones en el menú desplegable. Nos brinda poner todo un texto en mayúscula. Voy a seleccionar este y miren que ya todo el texto quedó en mayúscula. O la opción versalitas, que hace que las minúsculas se vuelvan unas mayúsculas más pequeñas. También me permite hacer un subrayado o un tachado. Bueno, en fin, se adapta mucho a la necesidad de escritura que tenga en el momento.